Los académicos, expertos y protagonistas analizan y debaten los acontecimientos nacionales e internacionales, las problemáticas y hechos políticos, sociales, científicos, económicos y culturales que son noticia. Hoy en UN Análisis, los cambios y movimientos en la economía examinados por los expertos. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en el segmento temático de Buen Análisis. Hoy jueves 14 de agosto del año 2014, cuando vamos a hablar sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia. Y Claudita nos cuenta quiénes son los invitados. Guillermo, nos acompañarán Germán Umaya, profesor pensionado de la Universidad Nacional de Colombia; Diógenes Orjuela, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores CUT; Miriam García Ferrer, de la Delegación de la Unión Europea en Colombia; Rosa Duro, internacionalista; Enrique Daza, vocero de Recalca; Juan Carlos Martínez Lázaro, economista; y Javier Díaz, presidente de Analdex, Con quien vamos a iniciar este espacio precisamente en el día de hoy. Doctor Javier, muy buenos días. Aló, los escucho muy mal, infortunadamente, muy cortados. Bueno, vamos a ver, ¿se mejora? ¿Se está mejorando la comunicación? Ahí está mejor. Bueno, sí señor. Muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, y vuelve a su universidad. Pues muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted y para todos los oyentes. Sí, señor. El acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea incluía también a Perú. Y fue firmado en la ciudad de Bruselas el 26 de junio del 2012 por parte de la Unión Europea. El Parlamento aprobó el acuerdo el 11 de diciembre del 2012 y posteriormente notificó la culminación de sus trámites internos para la aplicación provisional del acuerdo el 27 de febrero del 2013. El trámite interno se dio en Colombia en el Congreso de la República, se inició en el mes de noviembre y finalizó con la sanción del presidente Juan Manuel Santos mediante la ley 1669 del 16 de julio del 2013. El acuerdo continuó su trámite ante la Corte Constitucional y se dio aplicación mediante un decreto al acuerdo comercial y se notificó a la Unión Europea el cumplimiento de los procedimientos internos. ¿Qué significa este acuerdo comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú? Yo creo que para Colombia particularmente es un acuerdo muy importante porque pues la Unión Europea es el principal mercado en el mundo en su conjunto y Colombia pues no ha estado muy activa en ese mercado. Nosotros hemos estado más mirando hacia el norte de América, más hacia los Estados Unidos, y por lo tanto tener un acuerdo con esa región donde nos define reglas de juego de manera indefinida, pues resulta muy importante para los empresarios que sepan cuáles son esas reglas de juego, por qué esas reglas de juego no cambian. Creo que allí hay un reto muy importante para el país de crecer su comercio más allá, en nuestro caso, de la exportación de productos básicos que ha caracterizado nuestras ventas a esa región. Creo que el reto es ver cómo logramos crear una oferta exportable importante en materia agrícola, industrial y manufacturera de cara a ese mercado. Hay una diferencia entre tener un acuerdo comercial y un TLC, ¿no? Un tratado de libre comercio. Pues lo que pasa es que el tratado de libre comercio se restringe básicamente al tema comercial, y el acuerdo que se tiene con la Unión Europea, con un acuerdo de asociación, es mucho más amplio, comprende aspectos que van más allá del simple comercio. Está todo el tema político, derechos humanos, medio ambiente, y está el tema de cooperación. Y si es mejor tener acuerdos comerciales, ¿por qué nos hemos empeñado en tener en Colombia tantos TLCs? Pues yo creo que Colombia decidió
internacionalizar su economía, insertar su economía en la economía internacional, y la estrategia que adoptó fue la de los tratados de libre comercio, los TLCs, porque cuando hicimos la apertura unilateral, lo que hicimos fue bajar los aranceles, desmontar las barreras al comercio, pero nuestros socios no actuaban recíprocamente. Entonces estábamos abriendo nuestro mercado, pero eso no garantizaba acceso de nuestros productos al mercado de ellos, y por lo tanto Colombia decidió que la estrategia era esta de los TLCs. Si usted recuerda, se empezó a hablar de los TLCs de nueva generación, que tienen estas características, que no son simplemente desgravaciones arancelarias, sino que involucran normas sobre el tema de inversión, sobre el tema de propiedad intelectual, sobre el tema de servicios, en fin, unos temas que van mucho más allá del simple aspecto arancelario o de la importación-exportación simplemente de bienes. Creo que el comercio hoy en día, pues hay que mirarlo en esa magnitud. El comercio de servicios es mucho más grande que el mismo comercio de bienes, y creo que Colombia pues no se puede quedar por fuera de ese comercio de bienes, pero también del comercio de servicios. ¿Era necesario y básico hacer este acuerdo comercial teniendo en cuenta que se acababa ese sistema generalizado de preferencias que solo tenía vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2013? Sí, acordémonos que la Unión Europea de manera unilateral nos dio un sistema de preferencias, pero también lo podía quitar en cualquier momento. Y eso para los empresarios pues, era muy difícil, porque yo no puedo planear una inversión con destino a producir unos bienes dirigidos a un mercado, si ese mercado se me cierra el próximo año. Entonces, tener unas reglas de juego de manera indefinida resulta esencial para el país. Allí el elemento es la reciprocidad. Yo abro mi mercado, pero también se me abre el mercado para mis productos y servicios. Creo que ese es el elemento que hace la diferencia. Colombia vendía a la Unión Europea papel y sus manufacturas, maquinaria eléctrica, combustibles, fundición, hierro y acero. ¿Usted sí cree que en este momento, después de un año, y obviamente hay algunos que van a decir que pues un año no es suficiente para hacer una medición justa de lo que significa un acuerdo comercial, ¿usted sí cree que vaya a mejorar nuestra balanza con Europa? Porque tengo entendido que las cifras del primer año como que no son las mejores. No, las cifras resultan positivas si uno mira el ambiente en que se ha desarrollado el acuerdo, una crisis del mercado europeo, pero el problema es que hemos centrado nuestras ventas en productos básicos, en petróleo, carbón, ferroníquel, oro, y creo que el país debería apostarle más a productos con valor agregado y productos del sector agrícola, agroindustrial, que tienen una alta demanda en esos mercados. Productos como productos orgánicos tienen un plus en el precio, y creo que Colombia debería apostarle allí. Igualmente en el tema de manufacturas hay unos nichos. Uno ve cómo en el tema, por ejemplo, confecciones, contrario a lo que ocurre con Estados Unidos, donde son exportaciones de gran volumen, allí hay nichos para productos como los vestidos de baño, la ropa interior femenina, la ropa para deporte. Son productos que no tienen el volumen, pero tienen unos grandes precios y hacen mucho más atractivo para pequeñas y medianas empresas entrar en ese mercado. Creo que la apuesta es ver cómo aprovechamos ese acuerdo precisamente para crecer nuestras exportaciones diferentes a los mineroenergéticos con destino a ese mercado de la Unión Europea. Doctor Javier, pero realmente sí tenemos con qué competir. Es que el cuento de que vamos a mandar Uchuva o de que vamos a mandar Blue Jeans Levantacola, hay una serie de productos de esas características, ¿sí es suficiente? Indudable que esa oferta exportable hay que trabajarla. Por eso estamos reclamando la necesidad de que el país cuente con una política productiva, una política en el sector agrícola que dé señales. Tenemos que definir ese tema de la tierra, cómo conciliar las pequeñas producciones campesinas con los proyectos agroindustriales, comerciales y empresariales, porque tampoco puede uno participar en el mercado internacional en sectores importantes con
simplemente economía campesina. Hay que conciliar esos intereses, pero eso es necesario para poder crear esa oferta con destino a esos mercados. Y en el campo industrial igualmente, necesitamos una política industrial que le dé señales a los empresarios para crear esa oferta exportable, para insertarnos en esas cadenas globales de valor, y creo que ese es el reto en el inmediato futuro. ¿Es el reto o esa es la deficiencia que siempre tenemos? Que como No, que no desarrollamos nuestra industria. Es la deficiencia, pero uno no puede quedarse lamentando de la deficiencia. Hay que actuar para crear esa oferta exportable, para crear las condiciones que nos permitan crecer nuestro aparato productivo, para atraer inversiones que nos permitan articularnos a esas cadenas productivas. Creo que el diagnóstico está hecho, creo que sabemos qué es lo que nos falta, pero tenemos que solucionar los problemas. Sí, señor. ¿Cómo se ha venido desarrollando esos productos tradicionales, por ejemplo, lo que era café y lo que era banano, que eran unos buenos centros para llevar desde Colombia los productos para Europa? Banano sigue creciendo. Yo creo que la negociación que se hizo en el marco de este acuerdo resulta favorable para Colombia. Quedamos en unas mejores condiciones de lo que se negoció en OMC, es decir, tenemos mejores condiciones que Ecuador, o algunos centroamericanos. Creo que allí el acuerdo nos da una ventaja y hay que aprovecharlo para posicionarnos, porque Ecuador ya está negociando un acuerdo con la Unión Europea porque precisamente quedó en desventaja frente a nosotros. Ese es un sector que se ha venido moviendo de manera positiva con base en el acuerdo. Se dice que al país va a tener que aprovechar unas preferencias arancelarias que teníamos en petroquímica y en plásticos, en textiles y en confecciones. Sí, a ver, no entiendo la pregunta. Ahí hay unas preferencias, pero esas preferencias quedaron consolidadas ahora en el acuerdo. Creo que allí hay unos sectores que es posible desarrollar, pero volvemos al tema. Necesitamos crear las condiciones para que eso se dé, para que podamos ser competitivos en esos mercados internacionales. ¿En azúcar todavía tenemos escasas posibilidades de ingresar al mercado europeo? No, allí se negociaron unas cuotas, unos contingentes que nos han permitido crecer nuestras ventas. El tema está más en el comportamiento del mercado internacional, los precios que han caído, ese tipo de cosas, pero en estos acuerdos se ha definido pues unos contingentes que nos permiten ingresar a esos mercados. ¿Y qué tan competitivos podemos ser en flores? A ver, yo creo que pues este es un sector que necesariamente se ha visto abocado a un cambio. Pasamos de tener unas flores simplemente cortadas a tener flores con mayor valor agregado. Creo que ese es como el cambio. Ha habido una transformación a nivel de la base productiva, muchas empresas salieron y las grandes se consolidaron. Creo que es un mercado que sigue siendo bastante interesante para Colombia, pero hay que encadenarse, no simplemente quedar como productor de flores cortadas. Hay que meterse en el tema de la cadena, porque los márgenes son más altos en la medida en que usted avanza en la cadena. Entonces, el que se queda simplemente en flores cortadas, pues no resulta competitivo. ¿Qué pasó con el tabaco, que había bastantes expectativas porque hay libre acceso sin aranceles? No, pues realmente nuestras producciones allí son pequeñas. Yo creo que ese es un sector que hay que mirar. Creo que para algunas regiones puede ser todavía un sector interesante, pero pues habría que evaluarlo. Yo no tengo datos recientes de su evolución. Sí, señor. ¿Conoce algo de carne, por ejemplo? ¿Se puede saber? No. Ese tema lo ha estado manejando más el gremio especializado en el tema y yo no tengo cifras sobre eso. Sí, señor. Había una gran preocupación desde el sector lácteo con lo que iba a suceder desde allá, con esos excedentes que tienen los europeos y con lo que iba a pasar con los quesos y los productos procesados de la leche. Esa es precisamente una tarea que está pendiente porque pues hay incluso unos recursos de cooperación para apoyar el sector en Colombia, a ver cómo se logra que el sector aumente
su eficiencia, su productividad, que podamos avanzar en tecnología, en tanques de enfriamiento, etcétera, etcétera, que permita que la producción colombiana sea mucho más competitiva. Uno ve cómo empresas del sector al final de la cadena, todo el tema de quesos y productos lácteos ya procesados, pues resultan muy competitivos, pero el inicio de la cadena, el productor lácteo, es allí donde se encuentra el cuello de botella, la problemática, y es necesario aprovechar esos recursos de cooperación y esas políticas que se definieron para precisamente apoyar a esos productores para que puedan ingresar en esa cadena de manera mucho más competitiva. ¿Cómo estamos en el sector de los servicios? Porque es que parece como que nos hubiéramos quedado meramente en call centers. Pues uno arranca por ahí, y yo creo que ese es como el proceso, arranca con el call center básico, pero ya hoy empezamos a ver procesos de valor agregado. Ya veo uno call center que pasan a desarrollar tareas de tercerización de procesos, todo el tema, por ejemplo, de cobro de cartera, es decir, valores agregados y no simple la llamada telefónica. Doctor Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, muchas gracias por estar en su universidad y como siempre ustedes 5 en el examen. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Que esté muy bien. Vamos a decirle buenos días en este momento a Diógenes Orjuela, él es director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores. Muy buenos días, señor Diógenes. Buenos días para ustedes, para toda la mesa de trabajo y la amable audiencia. A ver, cuéntenos ustedes cómo han revisado el acuerdo comercial con la Unión Europea. Miren, nosotros tenemos un equipo no solamente de la Central Unitaria de Trabajadores, sino un equipo con algunas otras centrales y una serie de centros de estudios con los cuales le hacemos un seguimiento a todos los tratados. Nosotros venimos trabajando el tema del tratado con Canadá, el tema del tratado con los Estados Unidos. Acabamos de producir un documento a un año de la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y jugamos un papel muy importante en el hundimiento que hubo de TLC con Corea en la Comisión Segunda de la Cámara en el semestre pasado. Por una razón muy sencilla que me referiré en el caso igualmente de la Unión Europea, que es muy similar a los de los demás, y es la costumbre que cogió el país en una actitud, como lo han señalado ya muy importantes economistas del país, de firmar tratados porque sí, sin mirar las consecuencias en la economía, sin analizar un hecho gravísimo que es la característica entonces que la firma de tratados con economías asimétricas, y que en el caso de Europa, el mercado más grande del mundo, de la Unión Europea como un conjunto, el mercado más grande del mundo, una economía que ocupa el primer puesto en ese sentido, Colombia ocupa el puesto 30, entonces en donde ellos lo tienen todo listo, todo resuelto para que a la firma del tratado pudiera comenzar a exportar acá. Nosotros firmamos tratados sobre la base de expectativas. Vamos a ver, esto nos puede servir para esto, vamos a tratar eso como que le sirve a las flores, eso como que le sirve al sector agrícola, eso como y con otra teoría supremamente complicada que se ha esbozado en este país, es que en cada tratado unos pierden y otros ganan, pero cuando usted suma el total de pérdidas, son más las pérdidas del sector productivo colombiano que las ganancias que se producen con esos con el caso de estos tratados. Y el otro elemento, igual con la Unión Europea... Ustedes han consolidado todas las cifras de los tratados, ¿no? Sí, nosotros venimos trabajando absolutamente todos los temas. Entonces, para decirte solamente dos cosas ahí muy sencillas. Casi con todos los países que nosotros firmamos, lo único que seguimos teniendo para exportar es carbón, petróleo y algunas otras materias primas. Para eso nadie necesita tratado, porque son materias que necesitan las potencias económicas con las que nosotros hacemos tratados. Y en cambio estas potencias sí necesitan los tratados para exportar hacia nuestro país, con lo cual han destruido nuestro aparato productivo y nuestra agricultura, los excedentes que ellos tienen en la producción industrial, en producción agrícola,
y en producción agroindustrial igualmente. Entonces, para nosotros, el esquema del tratado con la Unión Europea es igualmente grave. Hemos anunciado que las 350.000 familias de la cadena láctea colombiana, 350.000 familias, están condenadas a la ruina si esa parte o ese tratado empieza a funcionar totalmente. El tratado está ratificado por el Parlamento, pero no está ratificado por... ¿Aló? ¿Qué tal si recuperamos la llamada con el señor Diógenes Orjuela, el director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores? Y es que en este sentido él se venía refiriendo al asunto de los lácteos. Ahí hay varios problemas y hay un detalle especial para mirar, y es que se había acordado un contingente de leche en polvo descremada de 4.000 que va a crecer en 400 toneladas para leche en polvo. Y las cantidades del contingente, el arancel es del 0%, y para cantidades adicionales a las del contingente se reduce progresivamente el arancel base del 98 en 15 años. Eso significa es que podemos tener muchos inconvenientes los productores de leche nacionales. Señor Diógenes. Sí, señor, discúlpame, pero como voy conduciendo y creo que por aquí en algún lado se nos desconectó la... Lleva manos libres, ¿no? Sí, señor. Sí, no, claro. Sí, señor, manos libres. Bueno. Estábamos hablando de lo lácteo. La cadena láctea, 350.000 familias no tiene competir. Mire, yo estuve ocasionalmente, sin proponérmelo, estuve en una granja holandesa de un pequeño campesino holandés que tiene 50 vacas para ordeño y tiene una infraestructura que no la tienen ni los grandes productores de leche aquí. Es un señor que ni siquiera él tiene que ordeñar, ni llevar la vaca a ordeñar, ni colocarle los aparatos que succionan la leche, absolutamente nada, porque todo absolutamente es mecanizado, obviamente subsidiado por el Estado holandés a través de las cooperativas lecheras que tienen. ¿Usted pudo hacer cálculos de precios, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que vale una botella de leche, 1 litro de leche aquí en Colombia? ¿Pudo hacer alguna comparación al respecto o comparar con el precio de lo que pero tenía? evidentemente fácilmente 1 litro de leche que aquí en Colombia puede valer $1.4, por decir algo, si vale 2.800 un litro, creo. Entonces, eso puede estar costando, ese litro en Europa, pueda que cueste $2 o cueste 3, ¿cierto? Pero ese es el otro elemento. Para el poder adquisitivo del habitante de Europa, ¿cierto? Ese es un precio que es barato. Eso es como cuando tú comparas los $4 de gasolina de los Estados Unidos con los $4 de Colombia, pero es mucho más porque nuestro poder adquisitivo es muy inferior. Pero el hecho es que la producción de la leche, de los quesos, de los yogures y de todos estos productos salen mucho más económicos para ellos ya cuando se trata de la exportación, porque son subsidiados. La economía europea, los países europeos, si algo subsidian, allá subsidian todo lo que nos prohíben subsidiar a nosotros a través de los tratados. ¿Sí? La agricultura, la ganadería, la producción láctea, inclusive la industria, usted sabe que es altamente protegido por el Estado. Bueno, pero entonces ahí sí no se llama dumping. ¿Cómo? Ahí sí no se llama dumping, la figura comercial de traer a unos precios inferiores. No, sí, pero usted sabe que ellos pueden producir a unos costos, pero esa producción de costos X, que sí es inferior indiscutiblemente por la tecnología que tienen, ¿sí? Esos costos inferiores más los subsidios del Estado y que generan los excedentes, usted sabe que los excedentes son los que ya se comercializan a unos precios que indiscutiblemente por efecto de los subsidios terminan siendo mucho más baratos colocados ya en el mercado colombiano. Hay un aspecto para mirar en ese acuerdo comercial con la Unión Europea, y es el que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos fundamentales como un elemento esencial del acuerdo. Mira, muy importante eso que tú acabas de mencionar. A nosotros nos han acompañado los sindicalistas canadienses, los norteamericanos, los europeos, en un asunto que es muy importante. Primero, esas cláusulas de derechos humanos, esas cláusulas laborales, esas cláusulas ambientales,
son documentos anexos al tratado, por lo tanto no son vinculantes ni pueden generar en ningún momento que por su incumplimiento, como evidentemente ha ocurrido con el gobierno colombiano, que no ha cumplido ninguna de las cláusulas de ninguno de estos tratados, en ningún caso genera la posibilidad que porque uno de los estados incumpla estas cláusulas, el tratado se puede venir a pique. Eso no va a suceder porque no son vinculantes, son documentos anexos que se firman. Esas cláusulas están establecidas para el respeto de los derechos humanos en línea con los mecanismos de diálogo políticos existentes en la Unión Europea y con algunos de los Estados miembros en la materia, ¿no? No, sí, mira, es el tema de los respetos humanos, de los derechos, de las libertades sindicales, de las libertades políticas, el tema ambiental. Para darte un ejemplo, Europa es un gran importador de carbón colombiano, ¿cierto? En Europa es prohibido explotar carbón a cielo abierto, pero sí nos compran a una compañía, pero en Colombia sí lo explota una compañía que si lo estuviera haciendo en Europa no lo haría a cielo abierto, pero aquí sí lo hace a cielo abierto, violando normas ambientales, violando derechos humanos y derechos sindicales, porque están seriamente vinculados con ataques a la libertad sindical, con amenazas y desplazamientos, inclusive indicios de asesinatos de dirigentes sindicales. Entonces, por eso yo te menciono que ese paquete de cláusulas laborales, de derechos humanos y sindicales, etcétera, ambientales, que no son vinculantes en ninguno de los tratados, no tienen ningún efecto. Primero porque no son vinculantes y segundo porque el gobierno colombiano las firma a sabiendas que no las va a cumplir y a sabiendas de que no le pueden imponer sanciones. Y lo que tiene que ver con derechos laborales, que ahí como que toca regirse pues por lo que indica la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Evidentemente usted sabe que Colombia es cuestionado, todos los años hay debate en la Organización Internacional del Trabajo, hay debate contra los países que se caracterizan por la violación de las libertades sindicales, y todos los años Colombia forma parte de los países a los que se les hace ese debate. Este año que acaba de pasar, en este mes de julio, en la 103 conferencia de la OIT, Colombia acaba de ser incluida nuevamente en la lista de los 25 países sometidos a vigilancia por la violación de las libertades sindicales. Entonces, en todos los tratados le meten a Colombia, o Colombia firma, lo que es peor, firma que ella acepta que va a mejorar el tema de las libertades sindicales y los derechos laborales, pero igualmente el panorama sigue siendo igual. Señor Diógenes, no sé si tenga las cifras usted ahí en este momento respecto a los balances de primer año del acuerdo. En términos de cifras, o puede recordar cuál es la situación en este momento en lo que respecta a esa balanza comercial con los países europeos. No, mira, no te doy la de los países europeos, y te voy a decir una cosa. Colombia, las cifras ya más o menos las conocemos todo el mundo, su balanza comercial y está ligada directamente a las importaciones de Estados Unidos, a las importaciones de Europa y a las importaciones de México, que es gravísima. Colombia tiene hoy una balanza comercial desfavorable de 1.400 millones de dólares, es decir, es más lo que estamos importando que los que estamos exportando. Entonces uno no entiende que si le plantearon al país que los tratados era para exportar, ¿cierto? Y en el de Europa nos dicen que 350 millones de habitantes, en el de Estados Unidos, que la población de Estados Unidos, en el de Canadá, entonces tenemos un poco de tratados firmados que podrían sumar 1.000 millones de habitantes del planeta, y resulta que la balanza comercial se nos está volviendo en contra. Por algo que creo que te comenté al comienzo. Los que firman el tratado con nosotros tienen todo listo, tienen ya ese excedente, tienen una economías muchísimo más desarrolladas industrialmente, y entonces, claro, en el momento que arranca el tratado, ellos tienen todo listo. Nosotros, oía yo al presidente de los exportadores, nosotros estamos en expectativas. Es que en ese tratado vamos a poder, por ejemplo, nos dijeron en el de que vamos a poder exportar productos agrícolas, ¿cierto? Pero resulta que nosotros importamos 10 millones de toneladas de alimentos
porque el sector agrícola fue precisamente destruido por efecto principalmente del tratado con los Estados Unidos. Con el de Europa, indiscutiblemente nuestra balanza comercial todavía puede estar siendo favorable por efecto de la exportación de petróleo y carbón, sobre todo de carbón, que Europa consume muy buena parte de la producción colombiana, pero que te anuncio está empezando a ser cuestionada por todos los informes que han salido aquí en Colombia de las violaciones. Ya mencionamos el tema de las diferentes violaciones de estas exportadoras de carbón y lo que sucedió en Santa Marta, el riego del carbón en el mar, etcétera, etcétera. Si yo fuera funcionario del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, yo entonces le diría, pero es que señor Orjuela, usted está midiendo hasta ahora un solo año y hasta ahora estamos arrancando, entonces es injusto que se pongan en el mismo sitio las exportaciones y las importaciones, y usted está siendo injusto con Colombia porque esto es un proceso a largo plazo, y esas son las explicaciones que siempre nos dan. Sí, yo diría es que no son injustos con Colombia. Yo creo que los que son injustos es el gobierno que firma unos gremios. Yo hasta ahora me alegré mucho el domingo pasado cuando oí que el actual presidente, sé que el señor Villegas, que ahora está embajador en Estados Unidos, no lo hubiera dicho. El que estaba haciendo las vueltas para los laboratorios farmacéuticos. Sí, señor. ¿El mismo? Sí, que no lo hubiera dicho. Pero el señor McMaster de la ANDI dijo el domingo en El Tiempo, sentí un alivio cuando se hundió el Tratado de Libre Comercio con Corea, aunque a mí me hubiera gustado que el ANDI le hubiera dicho antes de que eso hubiese sucedido. Ellos son conscientes que el país no tiene, todo lo que hablaron ustedes antes con el señor de Proespora, señor presidente, no tenemos la competitividad. De Analdex. No tenemos la competitividad, tenemos que resolver. Entonces, mira, el Tratado de Libre Comercio duró parado 6 años en Estados Unidos y el gobierno en los 6 años no preparó absolutamente nada para el país, para la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Entonces, soy muy preciso en esto y te voy a poner un buen ejemplo. El gobierno de Álvaro Uribe. No, todos. Tanto, es que Uribe abrió todas estas negociaciones y Santos ha firmado lo que no está, culminó el proceso y abrió otros. Es tan exagerado lo que ha planteado el doctor Santos que importantes economistas que no son de izquierda, ni sindicalistas, ni nada, han dicho al gobierno, párele a eso porque la economía se va a hundir. Hoy nadie niega que el país se desindustrializó. El país se desindustrializó por la competencia de la liberalización de la economía, la liberalización de los aranceles y el efecto de los tratados de libre comercio. Entonces, no es que sea uno injusto, lo que yo digo es, bueno, ¿por qué no se esperan a firmar los tratados cuando el país esté listo? España no se abrió a Europa, pero Europa además le invirtió todos los dineros a la Unión Europea que España necesitaba para abrirla, era el país más atrasado de la Unión Europea, para abrirla a toda Europa. Bueno, y España le hicieron una inversión monstruosa en distintos renglones de la economía, en infraestructura, trenes de alta velocidad, etcétera, para insertarla. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con que haya comercio, con que haya relaciones comerciales. Nosotros como sindicalistas no nos oponemos a que haya las relaciones comerciales, eso sería un absurdo. Es que las relaciones comerciales deben ser en plan de equidad, en plan justo, en el que de verdad esos tratados sirvan para que el país se desarrolle, y los datos y las cifras y todo lo que ha aparecido es que el país se desindustrializó, la agricultura se fue a pique, la industria se fue a pique, y nosotros crecemos es por exportación de materias primas, y eso no le da desarrollo a ningún país en ninguna parte del mundo. ¿Y no había una figura ahí que decía que todo lo que estaba acordado con el TLC de los Estados Unidos era proyectable también para el acuerdo con la Unión Europea? Evidentemente el tratado con los Estados Unidos tiene un problema. Bueno, lo que tú me preguntas además sirve para hacer esta aclaración. Al comienzo nos dijeron que lo que había con Europa, eso no era un tratado de libre comercio, eso era un tratado de cooperación, eso era un acto de bondad de la Unión Europea para que Perú y Colombia, porque ese fue un proceso simultáneo. Recuerda que la negociación se iba a hacer con la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones la rompieron para poder firmar el tratado con Colombia y con Perú, porque Ecuador evidentemente no quiso, Bolivia tampoco y Venezuela tampoco.
Entonces, en esas condiciones, lo que quedó claro que se trataba de un tratado y que es un tratado muy similar al de Estados Unidos. Lo menciono para esto, ahora que estamos hablando de la Alianza Pacífico y la Alianza Transpacífica, que si tú recuerdas un poco, el señor Rafael Mejía de la SAC ha salido a decir, esa Alianza del Pacífico nos acaba de hundir la agricultura colombiana. Entonces, la Alianza Pacífico y Transpacífico es un supratratado que ya no tienen que negociarlo, sino que automáticamente quedan metidos los países que tengan tratados con la Unión Europea, con Estados Unidos, al mismo nivel de las cláusulas y componentes de los tratados con la Unión Europea, con los Estados Unidos. Indiscutiblemente el más agresivo es el de Estados Unidos, porque modifica nuestra Constitución, el tema de las patentes, el tema de los medicamentos, el tema de la cosa del espacio, el tema del conocimiento tradicional. Absolutamente todos los asuntos de la vida nacional están impregnados de los efectos de ese tratado, pero todos los tratados tienen un efecto, es que lo que usted le da a uno automáticamente se lo tiene que dar a todos por efecto directo de las cláusulas. Eso significaba era que cuando nosotros estábamos arrancando un acuerdo comercial con los Estados Unidos, estábamos casi haciendo lo mismo que habíamos hecho con los Estados Unidos, y de pronto hasta más, de acuerdo a todo lo que tiene que ver con las condiciones fitosanitarias. Exactamente, tú me acabas de tocar un tema que es el absurdo de los absurdos en los tratados. Entonces, a nosotros nos dicen que nos van a dar la entrada, volvemos a los productos agrícolas en algunos tratados, a las carnes en otros tratados, ¿cierto? Y uno de los elementos absolutamente fuertes en los tratados es el tema fitosanitario. Y con el tema fitosanitario a ti te pueden embolatar cualquier importación, porque simplemente el país receptor dice, no llena las condiciones, podemos superarlas inclusive, pero si en la relación comercial con otro país y otros tratados les es más favorable, pues simplemente nos aprietan a nosotros más las condiciones fitosanitarias. Entonces, todos esos condicionamientos, que son muchísimos, eso no es tan fácil, de que hubo gente que dijo, no, pues es que en el tratado con Europa ya voy a hacer unas empanadas especiales para venderlas en Europa y me voy a llenar de plata. No, pues vender unas empanadas en Europa es un problema bien complicado por el tema fitosanitario. El otro aspecto para mirar ahí es dónde quedan los 500 y pico de millones de consumidores de 28 países. Realmente, ¿qué tenemos nosotros para llegar allá? ¿Vamos a exportar qué? Tiza para billar, kiwi, empanadas con champiñones, como por ponerle el complemento a lo que usted acaba de decir? Exacto, ese es el problema que te digo, porque nosotros para exportar petróleo que tenemos, para exportar carbón, para exportar materias primas, nadie le pone condiciones ni nadie le exige tratado a nadie, porque eso es una necesidad concreta de estos países que son altos consumidores de materias primas y que para eso son nuestros tratados, y para ellos exportar sus excedentes industriales, sus manufacturas, inclusive sus alimentos. En el caso de los Estados Unidos, para ellos sí necesitaban necesitaban euros. Aló. Parece que tenemos dificultades en contactar a Diógenes Orjuela, el director del departamento del departamento de Relaciones. Ya volvió. Usted atraviesa Europa en avión o en tren de alta velocidad y usted no ve una hectárea de tierra sin cultivar. Usted atraviesa Colombia, que sé que lo ha hecho muchísimas veces, lo atraviesa de norte a sur y usted lo que ve es tierras deshabitadas y tierras desocupadas. Bueno, hay sectores en los que uno anda kilómetros y kilómetros, como San Alberto, por ejemplo. Tuve la oportunidad de recorrer esa zona y encuentra uno fácilmente 100 kilómetros de solo palma. Bueno, mira que tenés en otro tema que es bien escabroso en esto. Entonces a nosotros nos están llenando de agricultura extensiva para resolver, otra vez vuelve el tema, para resolver el tema de las necesidades de estas potencias económicas. Entonces resulta que lo primero que se preocupa cualquier país para resolver en materia agrícola es el tema de resolver su soberanía alimentaria, es decir, ser autosuficiente. Es que es muy grave que un país que puede ser
autosuficiente y además gran exportador de productos agrícolas, porque tenemos todos los pisos térmicos y térmicos y tenemos todos los climas. Entonces, te repito, estamos importando 10 millones de toneladas de alimentos. Hace 20 años solo importábamos 800.000 toneladas de alimentos. Hoy importamos 10 millones de toneladas, y entonces en ese sentido nos han metido entonces que la agricultura extensiva, que vamos a llenar el país de palma de aceite para producir biodiesel. Producir biodiesel es para que nos queden más posibilidad de exportar más petróleo, sobre la base pues de que con la caña de azúcar y con la palma de aceite se produce el biodiesel y el etanol y quedan más excedentes para exportar petróleo. Entonces, pero no es que es todo lo contrario lo que estamos hablando. Tú ves en Europa, en Brasil, váyase a Brasil igualmente, son millones y millones de hectáreas de producción agrícola de alimentos. Lo otro va de la mano con la producción de los alimentos, pero aquí estamos hundiendo la producción de alimentos para la agricultura de como el tema de la agricultura extensiva, como el tema que usted está señalando de la palma de aceite, que el país tenía 300.000 toneladas de palma, la meta es 2 millones de palma, y principalmente en el Magdalena Medio, en la costa y en los llanos orientales. Diógenes, muchas gracias por habernos acompañado hoy en UN Radio, y para terminar le hago la última pregunta, que eso sí es obligatoria. ¿Contentos ustedes por el nombramiento de Lucho Garzón en el Ministerio de Trabajo? No, pero nosotros, Lucho Garzón es un ministro, como el ministro que hayan nombrado en defensa, o como el ministro que hayan nombrado en educación, etcétera. Esos son ministros del presidente Santos, que tiene un modelo de desarrollo que no es el que nosotros compartimos, y por lo tanto Lucho va a desarrollar ese modelo en el Ministerio del Trabajo. Para nosotros Lucho es Lucho. ¿Y sus antecedentes sindicales? ¿Sus antecedentes sindicales entonces qué? Cuando uno tiene antecedentes sindicales donde ha combatido el modelo neoliberal y termina siendo ministro y funcionario de los gobiernos neoliberales aplicando esa política, significa que cambió la camiseta. Y Lucho Garzón cambió la camiseta hace muchísimo tiempo. Bueno, ¿cómo irán a estar esas negociaciones de salario mínimo? Por lo menos divertidas. Normal. Por lo menos divertidas. Normal. Nosotros, pues te digo, Luis Eduardo Garzón es un ministro del presidente Santos, nosotros somos centrales obreras y como tal nos sentamos, él como ministro, nosotros como centrales, y buscaremos los mejores acuerdos, discutiblemente. No quiero que quede el mensaje que es que nosotros vamos a, porque sí, a enfrentar al ministro Santos en las cosas, el ministro Luis Eduardo Garzón, como igual con el presidente Santos. Nosotros tenemos una agenda, ellos la conocen, se la vamos a refrendar, y tenemos 4 años para discutir, para hablar, para sentarnos. Hay diferentes escenarios como la Comisión Nacional de Concertación. Lo que quiero señalar es que para nosotros Luis Eduardo Garzón no implica ninguna excepcionalidad en eso. Él es el representante del presidente Santos. O sea que usted va a hablar es con un ministro, no con Lucho, su amigo. Correcto, así es, sí señor, eso es. Diógenes Orjuela, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Muchas gracias por estar en UN Radio. Aló. Muchas gracias por acompañarnos, Diógenes Orjuela. No, muchísimas gracias a ustedes, a sus órdenes, y que tengan un buen día a todos. Sí, señor, en diciembre hablamos para lo del salario mínimo. Con muchísimo gusto, ahí estoy a la orden. Que esté muy bien y gracias. Vamos a decirle buenos días a Miriam García Ferrer. Ella es la consejera comercial de la delegación de la Unión Europea en Colombia. Muy buenos días, doctora Miriam. Buenos días, ¿cómo está? Doctora Miriam, hemos estado hablando hoy en este programa sobre el acuerdo comercial con la Unión Europea Colombia. ¿Cuál puede ser su aporte y qué nos puede comentar? Bueno, estamos ahora mismo celebrando un año de la entrada en vigor. Creo que es un buen elemento para ambas partes. Hemos pasado de tener una relación unilateral donde Colombia pues tenía un acceso preferencial, pero con mucha incertidumbre porque la Unión Europea definía los productos y las condiciones, a un acceso bilateral donde somos ya socios y donde tenemos un marco jurídico estable. Entonces, es un poco prematuro a lo mejor para sacar unas primeras conclusiones de cómo es el impacto, porque apenas, como digo, hace un año y las cifras están disponibles a 9 meses,
Pero lo que sí hemos visto, por ejemplo, es una tendencia positiva en las exportaciones colombianas, que han aumentado en los 9 meses que tenemos datos casi un 10% en la Unión Europea, y es un poco una tendencia diferente a la tendencia general, ¿no? Donde se habla mucho que las exportaciones colombianas al mundo están disminuyendo, mientras que a Europa realmente hemos visto ese impacto positivo. Si vemos, por ejemplo, las importaciones colombianas desde la Unión Europea, ahí sí que ha habido un ligero disminución de casi un 7%. O sea que la Unión Europea realmente se está consolidando como un socio relevante para Colombia en este año dentro del vigor del acuerdo. Ustedes saben que hay muchas críticas dentro del país en algunos sectores respecto al hecho de que esa tendencia positiva que se está marcando ocurre es precisamente por el envío de commodities. Sí, ese es uno de nuestros mensajes que siempre hemos querido transmitir. Hasta ahora, no desde la entrada en vigor del acuerdo, sino desde hace ya varios años, las exportaciones colombianas a la Unión Europea se están concentrando en aceites de petróleo y carbón, o sea, en materias primas con un poco valor añadido, representan alrededor de un 70%. Y luego tenemos un 30% donde ya vemos un poco más de diversificación, como banano y frutas, como café, como flores y como otros productos agrícolas. Y realmente lo que queremos es potenciar esa diversificación de exportaciones colombianas, que tengan más valor añadido y que no se limiten a exportar materias primas. ¿Cómo podríamos lograr esto? Si miramos, por ejemplo, lo que exporta ahora mismo la Unión Europea a Colombia, la mayoría es muy distinta a lo que importamos, es productos manufacturados y con muy alto valor agregado, o sea, maquinaria, aeronaves, productos farmacéuticos, vehículos, etcétera. Nuestra idea sería que estas empresas europeas que están vendiendo aquí a Colombia invirtieran, hicieran alianzas con empresas colombianas y ayudaran precisamente en esa integración que necesita Colombia en las cadenas de valor globales. Porque ahora mismo Colombia es verdad que está muy poco integrada y necesita precisamente esa diversificación para generar más riqueza en el país y realmente queremos conseguir ese objetivo y estamos pues haciendo todas las acciones posibles para que Colombia pues pueda beneficiarse realmente del acuerdo y pueda aprovecharlo al máximo. Miriam García Ferrer, consejera comercial de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, muchas gracias por esta comunicación que ha tenido con las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Muy bien, muchas gracias. Que esté muy bien. Y pues aunque estoy solo aquí en cabina, pues afortunadamente tengo a mis oyentes y entonces tengo con quién hablar y cómo contarles el asunto. Ayer que estábamos organizando este programa del Acuerdo Comercial Unión Europea-Colombia, llamamos a la embajadora de la Unión Europea y la señora directamente nos dio el teléfono de la señora Miriam García con quien estábamos hablando. Ella misma nos contestó y esta mañana estuvo listo. ¿Qué diferencia entre buscar funcionarios colombianos en donde le empiezan a dar uno la vuelta por todas las oficinas de prensa, quedan de avisar posteriormente y empiezan el programa y todavía no han aparecido? Pero bueno, eso es para hacer la comparación burocrática de instituciones como la Unión Europea y nuestro país. Vamos a decirle buenos días a Rosa Duro. Ella es una internacionalista, es profesora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Profesora Rosa, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenida a Colombia. Usted está conectada aquí todavía, tiene su cordón umbilical puesto con este país. Muchas gracias. Claro que sí, en estos momentos de forma coyuntural en Madrid, pero un poco de días esperamos regresar. Sí, señora, cuéntenos usted de qué mirada le puede dar a este acuerdo comercial de la Unión Europea y de Colombia. Bueno, pues es cierto que sobre el acuerdo se hicieron digamos, balances preliminares antes incluso de que entrara en vigor, ¿cierto? Y se han hecho numerosos análisis de prospectiva, teniendo en cuenta distintos puntos a analizar, y pues lo que estamos viendo que solo el acuerdo lleva en vigor un año, y que afortunadamente o lamentablemente lo que se había previsto en él es básicamente la tendencia que se está cumpliendo, ¿cierto? Un acuerdo comercial que no es solo un acuerdo comercial, pero que principalmente hace énfasis en la liberalización comercial, y que si no olvida, si minimiza otro de los dos pilares o los otros dos pilares que normalmente han acompañado los acuerdos entre la Unión Europea y otras regiones del mundo o países con los que tiene acuerdos, que son el diálogo político y la cooperación al desarrollo, que si bien siguen presentes, pues se han visto reducidos
casi que a su mínima expresión, porque lo fundamental del acuerdo pues es la liberalización comercial y por supuesto el tema de los flujos de inversión extranjera. Profesora, pero lo que no encontramos es las pequeñas empresas, las pymes exportadoras, y no sabemos qué está sucediendo en ese sector, porque tampoco aparecen los exportadores de software, y desde el punto de vista industrial tampoco tenemos las grandes empresas para seguir o para enviar algo a Europa, ¿no? Bueno, es cierto que es un acuerdo de asociación, por tanto lo que pretende es que haya una sociedad de mutuo acuerdo. Eso que significa que se parte de la base de que Colombia sería un socio para la Unión Europea y la Unión Europea es un socio para Colombia. Obviamente se entiende desde el principio que existen unas asimetrías muy importantes en la estructura económica, tanto a nivel regional como a nivel nacional, y es difícil llegar a una asociación cuando la asimetría es tan grande, pero digamos de este punto se parte y obviamente digamos se ha mantenido una tendencia que favorece a Colombia y a Perú, y es que la balanza comercial es superavitaria para ellos, pero la estructura productiva y exportadora de Colombia sigue siendo la misma, y en esta medida creo que la Unión Europea debería explicar más la delegada de la cooperación económica sobre en qué medida este tipo de acuerdos va a beneficiar o va a propulsar la diversificación de las exportaciones colombianas hacia Europa, porque lo que vemos es que Colombia sigue exportando pues básicamente lo que produce, que son materias primas, sí, y recursos naturales y energéticos, y son las principales renglones de la exportación hacia el resto del mundo y también hacia la Unión Europea en estos momentos. En ese sentido, sí, tenemos una balanza comercial que beneficia a Colombia, pero en términos cuantitativos, pero en términos cualitativos sigue siendo una exportación basada en 4 o 5 productos primarios con muy poco valor agregado, sí, y que con una tendencia también que puede estar muy susceptible de las altas y bajas en el mercado internacional. Para el caso de la Unión Europea, yo creo que interesante más que el mercado colombiano en sí para los productos europeos, que también lo son, fundamentalmente la inversión, ¿cierto? Las posibilidades en invertir en sectores estratégicos de las economías latinoamericanas, y en este caso en Colombia como una potencia en biodiversidad y en recursos minerales y energéticos, y yo creo que para la Unión Europea en un momento de crisis, ¿cierto? Desde 2008 América Latina se ha convertido en general, y Colombia en particular, en un foco receptor de inversión extranjera en sectores estratégicos de la economía colombiana, ¿no? Profesora, pero pues, ¿no es toda una paradoja desde el gobierno nacional seguir empeñados en hacer esos tratados de libre comercio y acuerdos comerciales cuando no tenemos con qué responder internacionalmente? Cuando lo único que tenemos es commodities, cuando lo único que tenemos es productos extractivos. Bueno, yo creo que es una forma de responder, y esa que tiene y va a tener unas consecuencias muy negativas para muchos de los territorios y muchos de los sectores o sociales de estos territorios y del país, pero el gobierno colombiano le ha apuntado a eso, como le apuntan muchos otros estados y gobiernos de la región y del mundo, para insertarse en la economía global, seguir produciendo y exportando lo que tienen de forma masiva. Y obviamente, a pesar de que hay muchos sectores críticos en Colombia, académicos, sectores de la sociedad civil, expertos en el tema, eso es una apuesta
de parte del Estado y del Gobierno, que yo creo que es aprovechada, ¿cierto?, por los sectores económicos europeos, que también les beneficia tener una participación en esos negocios que, por otro lado, son bastante lucrativos, ¿no?, porque además los acuerdos de inversión dan un sustento legal, unas garantías legales a las compañías que están explotando y exportando los recursos muy importantes, y también generan un beneficio muy importante a estas compañías. Por tanto, sí hay una serie de ganadores que pueden ser mínimos, pero la mayoría, digamos, de los otros sectores económicos y de muchos sectores de la sociedad civil puede estar perdiendo. Aquí es algo de lo que no se habla mucho, pero a mí me gustaría hacer énfasis en que estos acuerdos de asociación, todos los acuerdos que la Unión Europea de cooperación y después o de tercera generación y ahora de asociación que ha firmado con socios de diferentes puntos del planeta, incorporan siempre una cláusula de democracia y de derechos humanos que se puede ver comprometida, pensaría yo, por algo que desde la perspectiva de lo que se llama la coherencia de políticas puede afectar a objetivos de políticas de la Unión Europea. ¿A qué me estoy refiriendo? Por un lado, la promoción del comercio y la promoción de las inversiones extranjeras de la Unión Europea. Países de América Latina pueden comprometer proyectos de cooperación al desarrollo también financiados por la misma Unión Europea o por países socios, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de las consecuencias que para los territorios y para las poblaciones nativas pueden tener la presencia de industrias extractivas en territorios nativos, etcétera, etcétera. Y aquí se podría plantear una serie de choques, sí, no solo de intereses, sino de falta de coherencia de políticas, que creo que habría que estar más atentos a eso, que por un lado predicamos una cosa y por el otro en la práctica podemos estar haciendo todo lo contrario a lo que se está planteando, ¿no? Profesora Rosa Duro, internacionalista, profesora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, muchas gracias por estar aquí en este programa en el día de hoy y la esperamos próximamente en la Universidad Externado. Bueno, un abrazo y... La reclaman los Andes, gracias. Los Andes colombianos bueno. la reclaman también. Bueno, sí, señora. Muchas gracias y por ahí estaremos pronto. Sí, señora, que esté muy bien y muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, hemos llegado al final de este espacio en donde hemos hecho una revisión de lo que es el acuerdo comercial de la Unión Europea y de Colombia. Distintas opiniones ayudan a conformar la opinión pública. Audiencia inteligente. UN Análisis.